Imagina un mundo donde tienes más tierras de las que puedes recorrer en toda una vida, donde eres rey, emperador y guerrero todo al mismo tiempo. Así era Carlos I de España, conocido también como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Gobernaba un imperio tan vasto en el que literalmente nunca se ponía el sol. Pero más allá de la grandeza de sus conquistas y títulos, este hombre fue un personaje lleno de anécdotas curiosas y momentos épicos que lo convirtieron en una leyenda viva. Carlos no nació con un pan debajo del brazo, nació con un mapa mundial en la mano. Y no cualquier mapa, sino uno lleno de territorios que heredar. Su abuelo materno, Fernando el Católico, le dejó el trono de España, y eso incluía también todas las nuevas tierras que Cristóbal Colón había descubierto en América. Vamos, un regalito inesperado. Y su abuela materna, Isabel la Católica, aunque ya no vivía para verlo, le había dejado uno de los imperios más poderosos de la época. Su abuelo paterno, Maximiliano I, le dejó el Sacro Imperio Romano Germánico y todos los territorios austríacos, mientras que su abuela, Margarita de Borgoña, le otorgó los codiciados Países Bajos. Básicamente a Carlos le cayó del cielo un imperio tan vasto que incluso el propio joven se sorprendía. Un día alguien le preguntó cómo manejaba todo, y Carlos respondió con su conocido sentido del humor: reinar es fácil si no tienes que dormir. Carlos fue criado en Flandes, y su lengua materna era el francés. Así que cuando llegó a España para convertirse en su rey, no hablaba español. Imagínate la cara de los nobles españoles cuando se presentaba a las reuniones con su peculiar acento. Al principio eso no cayó muy bien, porque muchos lo veían como un extranjero que venía a gobernarlos. Pero como buen político, Carlos supo adaptarse rápidamente y comenzó a aprender español, aunque nunca perdió ese toque extranjero en su forma de hablar. Lo más curioso es que, con el tiempo, su dominio de idiomas se volvió legendario. Bromeaba diciendo: hablo español con Dios, italiano con las damas, francés con los hombres y alemán con mi caballo. A pesar de esa ingeniosa frase, en realidad hablaba alemán fatal, pero cuando se enfadaba lo intentaba, y los soldados intentaban no reírse. Uno de sus secretarios llegó a escribir que los caballos de Carlos le entendían mejor que los generales germanos. Si Carlos tenía un rival que le sacaba de quicio, ese era Francisco I de Francia. Estos dos no se soportaban y se lanzaban indirectas más afiladas que sus espadas. Para empezar, ambos querían ser emperadores del Sacro Imperio, pero Francisco se quedó con las ganas cuando Carlos se adelantó y compró su elección gracias a unos buenos sobornos a los electores. Pero la cosa no quedó ahí. La rivalidad se transformó en una serie de conflictos armados y uno de los momentos más sorprendentes ocurrió en 1525, en la batalla de Pavía. Carlos, con su ejército imperial, no solo derrotó a Francisco, sino que lo capturó. Sí, capturar a tu rival de toda la vida es una jugada maestra. Pero lo mejor fue cómo Carlos manejó la situación. En lugar de humillar a Francisco, lo invitó a jugar una partida de ajedrez mientras ambos discutían su liberación. Francisco, resignado, aceptó. Y aunque Carlos ganó la partida de ajedrez, también terminó liberando a su rival, pero no sin antes firmar un jugoso tratado. Aunque Carlos I nunca viajó a América, su legado allí fue monumental. Mientras él estaba ocupado en Europa, sus hombres en el Nuevo Mundo, como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, conquistaban imperios enteros en su nombre. Es curioso pensar que Carlos recibía noticias de estas tierras lejanas sin siquiera saber realmente lo grandes que eran. Una de las cartas que recibió de Cortés hablaba de la conquista de Tenochtitlán y describía la ciudad como algo salido de otro mundo. Carlos, al leerla, supuestamente comentó en voz baja: parece que he heredado más tierras de las que jamás podré ver. Y vaya si tenía razón. América seguía creciendo como una mina de oro, literalmente, mientras él lidiaba con los problemas europeos. Uno de los momentos más tensos y cruciales de su vida fue su enfrentamiento con Martín Lutero en la Dieta de Worms en 1521. Lutero había iniciado la Reforma Protestante y la Iglesia Católica estaba en llamas, figurativamente hablando. Carlos, un católico devoto, tenía la misión de parar esta herejía antes de que se descontrolara. Pero en lugar de ordenar la inmediata ejecución de Lutero como muchos esperaban, Carlos decidió escucharle.
Lutero expuso sus argumentos con firmeza, y Carlos, impresionado pero no convencido, respondió con calma: defenderé la fe de mis antepasados aunque me cueste el trono. Muchos dicen que ese fue el verdadero inicio de una guerra que marcaría Europa durante siglos. Pero en ese momento no hubo espadas ni pólvora, solo palabras. Y Carlos, fiel a su estilo, prefirió luchar primero con la diplomacia antes que con el acero. En 1535, Carlos I llevó a cabo una de sus hazañas más espectaculares, la expedición a Túnez. El Mediterráneo estaba infestado de piratas berberiscos y su líder, Barbarroja, había establecido su base en la ciudad de Túnez. Era un peligro constante para el comercio y los reinos cristianos. ¿Solución? Un viaje épico y una batalla de película. Carlos lideró una gigantesca expedición con más de 30.000 soldados y 400 barcos desde Barcelona, cargados de soldados y armas. Al llegar a Túnez, la batalla fue feroz, pero Carlos, vestido con su armadura de gala, porque, ¿por qué no?, dirigió las operaciones desde el frente. Los relatos dicen que cuando la ciudad cayó, Carlos liberó a miles de esclavos cristianos que Barbarroja había capturado. Esto no solo fue una victoria militar, sino que lo convirtió en un héroe para el mundo cristiano. La leyenda cuenta que, al regresar victorioso, sus tropas lo aclamaban como el emperador que combate a los piratas, toda una estrella de acción de la época. Pero no todo fue gloria en la vida de Carlos I. Poco después de ser coronado rey de España, tuvo que enfrentarse a las revueltas de las comunidades de Castilla, conocidas como la Rebelión de los Comuneros. Un grupo de nobles y ciudadanos se levantó en armas contra el joven rey, exigiendo más autonomía y protestando contra su política exterior. Carlos, lejos de España en ese momento, tuvo que actuar rápidamente. Cuando regresó, decidió acabar con la revuelta de una forma bastante drástica, enfrentando a los rebeldes en la batalla de Villalar en 1521. La victoria fue total, y aunque fue un episodio amargo, Carlos aprendió que no todo se resuelve con diplomacia. A veces es necesario usar la fuerza. Eso sí, después de sofocar la rebelión, Carlos perdonó a muchos de los rebeldes, mostrando una mezcla de dureza y clemencia. Después de décadas de reinar, guerrear y tomar decisiones que marcaron la historia, Carlos I decidió que era hora de retirarse. En 1555 abdicó en Bruselas en una ceremonia que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Pero Carlos, siempre bromista, no podía irse sin dejar un último comentario. Al entregarle el poder a su hijo Felipe II le dijo: «Hijo, te deseo más suerte con los franceses de la que yo he tenido». Una frase que provocó risas nerviosas entre los presentes. Carlos se retiró al monasterio de Yuste en Extremadura con la intención de llevar una vida tranquila, pero no pudo resistir mantenerse al tanto de la política. Se rodeó de libros, chocolate, su debilidad, y aunque intentó cultivar su propio huerto, siempre tenía una carta o un visitante real que le sacaba de su ansiado descanso. Carlos I fue mucho más que un emperador. Fue un hombre con un sentido del humor afilado, una voluntad inquebrantable y una habilidad para gobernar que dejó huella en la historia. Sus decisiones en Europa y América cambiaron el curso de los acontecimientos para siempre. Desde sus épicas rivalidades hasta sus batallas en el Mediterráneo contra piratas, su vida estuvo marcada por la acción y el constante movimiento. Sin embargo, lo que más destacaba en él era su capacidad para adaptarse y reírse de sí mismo. Incluso cuando las circunstancias parecían estar en su contra, Carlos siempre encontraba la manera de darle la vuelta a la situación, como cuando bromeaba sobre el peso de su corona o sobre su batalla con el idioma español. Su vida es un reflejo de las complejidades de la Europa del siglo XVI, un periodo lleno de conflictos religiosos, guerras de poder y descubrimientos que cambiarían el mundo. Carlos I supo navegar estos mares turbulentos con una mezcla de diplomacia, astucia y, cuando era necesario, con la fuerza de las armas. Y aunque al final de sus días decidió abdicar y retirarse, su legado siguió marcando el rumbo de los imperios que dejó atrás. En resumen, Carlos I fue un hombre que, a pesar del peso abrumador de su imperio y las dificultades de su tiempo, nunca dejó de avanzar con una determinación férrea
y un toque de humor que lo convirtieron en una de las figuras más fascinantes de la historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!